A ti sea toda la gloria, toda la honra, papá. Gracias, Dios Santo. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por este aliento de vida que nos has dado. Gracias por despertarnos, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por tu gracia, papá. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, Señor amado. Y por entender, poder conocer que solamente tú eres Dios, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas. Que por medio de tu palabra creaste todo, Señor amado. Todo ha sido creado por medio de tu palabra, Padre. Te doy gracias, Dios. Señor, yo te pido en esta hora, Padre, por los que estamos aquí presentes y los que no están presentes, Señor, los que se pondrán presentes, Señor amado, los que no podrán ponerse de presente, Señor. Que seas tú, Padre, guardándolos de todo mal, Padre amado. Señor, que la misma unción, papá, que en estos momentos vamos a recibir, que en estos momentos vamos a ser capacitados, Señor, esta enseñanza, Señor amado, sea de la misma forma cuando lo vean en otro tiempo, en otro momento, Padre amado. Seas tú tocando esos corazones, Señor, y avivando el fuego, Padre amado. Que ellos puedan llegar a ese destino, ese propósito de vida que tú tienes para cada uno, Padre amado. Yo te pido, Señor, en esta hora, si hay alguien, Señor, con dolor de cabeza, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Si alguien está con afán, con ansiedad, con preocupaciones, Señor amado, todo espíritu, Señor, que está acechando la vida de mis hermanos, en esta hora es atado, encadenado y echado al abismo en el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo te pido que nada vaya a interrumpir, Señor, esta clase, Padre amado. Que tus hijos puedan seguir creciendo, Padre, y abundando, Señor, en sabiduría, en conocimiento de ti, Padre, para que puedan ser cada vez, Señor, más como tú, Padre amado. Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre amado. Que podamos, Señor, ver lo que nuestro Padre ve, para que nosotros podamos declararlo, Señor, y se manifieste en este ámbito, Padre amado. Te doy gracias, Señor, y así comenzamos, Padre amado. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra, Dios Santo, entre en nosotros y nos siga transformando, fortaleciendo, restaurando, Señor, a ese hombre que tú quieres que seamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un momentito. No hay respetation. Bueno, la tarea era en el capítulo 155. Era leer Hechos 21, del 7 a 14, donde estaba hablando del evangelista Felipe, ¿no?, que tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. ¿Está la profecía disponible para todos?, era la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está preparada para todos? ¿Para cualquier persona que busque la profecía? Alison. Sí. Amén. ¿Y Catherine? ¿No está? ¿Salió? Seguro se mete en un ratito. Ok, muy bien. Porque dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis, ¿verdad? Eso está para todos, al alcance de todos. Luego dice, en 1 Corintios 14, 1, 15, lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue la intención de la profecía de Agabo? Aquí Agabo viene y agarra un cinto que era de Pablo. Agarra el cinto y se ata las pies y las manos y comienza a decir, de quien es este cinto, lo van a llevar preso a tal lugar, ¿no? Y el Agabo era lo único que le estaba diciendo, le estaba profetizando lo que iba a pasar, ¿no?, cuando vaya a ese lugar. Y dice, ¿por qué Pablo insistió en ir a Jerusalén? ¿Ne? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una misión, una encomienda del Señor.
el ir y evangelizar a todos. Pablo, el que ha leído, sabe de que dijo, ¿no? Que no me importa aún dar mi vida para que el evangelio pueda correr, ¿no? Porque los que estaban ahí, las 4 chicas, Felipe, a Gabo le decían, no vayas, no vayas. No, yo tengo que ir a cumplir mi misión. ¿No? Es lo mismo que cuando, si se acuerdan, Judas Iscariote no fue Pedro, creo, que le decía a Jesús, que no te pase esas cosas, que no vaya y te crucifiquen, no te hagan ese daño. Y Jesús volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿No? O sea, hay cosas que tenemos que discernir en el espíritu, ¿no? Tenemos que estar siempre conectados con Dios, ¿no? Saber discernir, siempre tenemos que pedir los dones espirituales, ¿no? El don de discernimiento de espíritus, para saber cuál es la dirección de Dios, ¿no? ¿Sí? Amén. Y como estábamos leyendo, los dones, todos los dones pueden ser adquiridos por todo el pueblo de Dios. Todos. Solamente está en uno el buscarlo, ¿no? Y eso se busca con oración y ayuno. Amén, chicos. Ok. Ya. Entonces nos habíamos quedado en los ejemplos de la variedad de lenguas, ¿no? Nos habíamos quedado en la interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. ¿No? Dice, su propósito es hacer comprensible lo que fue expresado en lenguas extrañas. No se trata de traducción, sino de interpretación, ¿no? Porque la traducción es cada palabra se puede traducir a un idioma, ¿verdad? Pero el hablar en lenguas es interpretar las lenguas, ¿no? O sea, puede repetir la misma palabra muchas veces, pero el interpretarlo de repente está diciendo una frase muy compleja en eso, ¿no? O una dirección o está profetizando algo, ¿no? Por eso que las personas que no entienden del espíritu, los que no han nacido en el espíritu, no entienden estas cosas y critican lo que no saben, lo que no conocen, ¿no? En la traducción se obtiene el significado palabra por palabra, mientras que en la interpretación se revela el sentido general y objetivo del mensaje. Esto explica por qué alguien puede hablar largo tiempo en lenguas, la interpretación ser breve. Este don, junto con las lenguas, equivale a la profecía. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, si tu don es el de profecía, ¿eh? Es bueno usarlo para que la iglesia sea sobreedificada. Pero si es en lenguas y no tienes la interpretación de lenguas, es mejor que lo hagas en un momento tuyo de oración. Pero si tienes la interpretación del hablar en lenguas, es como una profecía, ¿no? O sea, tú estás hablando en lenguas y luego hablas en español lo que estás hablando en lenguas. Y es una forma de profecía que estás edificando a la iglesia, ¿no? Quien habla en lenguas debe orar y ejercitar privadamente la interpretación, ¿ven? Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. No siempre debe esperarse que quien habló en lenguas las interprete, ya que la interpretación puede estar en otro hermano, pues generalmente habrá más de un intérprete en la congregación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno,
y uno interprete. 1 Corintios 14, 27. O sea, acá te está diciendo de una forma cómo se debe hacer, lo correcto, ¿no? Imagínense ustedes que haya un congreso. Una vez me sucedió eso. Hicimos un congreso hispano en Suzuka y había muchas personas invitadas. Pero en medio, justo en medio del salón, había un hombre, un barbón, nunca me olvidaré de él, que comenzó a hablar en lenguas y fuerte. Comenzó a hablar. Ya bueno, eso está bien, estábamos adorando. Pero luego cuando comenzó la prédica, él comenzó a hablar en lenguas y interrumpía la prédica. Estaba hablando en lenguas, en lenguas. Wow, yo decía, ¿pero qué está pasando? Entonces se le acercó mi líder, no sé si era ya presbítero o era diácono, se le presentó y le dijo, oye hermano, estás yendo en contra de la palabra, ¿no? No debes interrumpir, si estás hablando en lengua, háblalo, pero a solas, ¿eh? Y el Señor se cayó, ¿no? ¿Ok? Hay cosas que uno tiene que conocer para poder activar esas cosas, ¿no? Si no hay interpretación o entendimiento, quien habló debe callar y permanecer en comunión íntima con Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28. ¿Qué pasó con Catherine? ¿Sabes? Qué raro. No está conectado. No sé. ¿Qué horas somos los dos? No puede ser. Bueno, pero está siendo grabado. Bueno. A ver. Algo ha pasado con esto. Un ratito. Bien, es una clase personalizada, hermano. Parece. Ne. Paz, chicos, para que ingresen al... No, no se puede hablar. Te faltó la correa, hermano. Sí, la próxima me vengo. Mañana que vamos a estar juntos ahí. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Todo. A ver. ¿Dónde está? ¿Quién ha sonado ahorita? Ahí está. Están todos. Paz, hermana. Buenas noches. Paz, hermano Gómez, se me pasó la hora. Okay. 6 minutos cargo. La Catherine estaba conectada, no sé qué ha pasado. Ahí está, Johan Hurtado. Jonathan, perdón, ya, tranquilízate. Tranquilízate. Catherine estaba conectada, no sé qué pasó. Porque estamos cerca. El eco. Falta la correa, hermano, falta la correa. Sí. Baja el audio. Ajá, muy bien. El audio nomás, el audio bájalo. Necesito un encuentro con el palo, hermano. Ah, sí, hermano. Va a ver. La próxima nomás. No, yo ya lo bajo. Ok. Entonces, el audio nomás, bájalo, el audio. Ok, gracias. Entonces, seguimos. No sé qué pasó con Catherine, que el delante estaba conectada. Qué raro. Bueno. Entonces estábamos hablando sobre la interpretación de lenguas, ¿verdad? Y si no hay intérprete, si no hay interpretación o entendimiento, quien habló debe callar y permanecer en comunión íntima con Dios, ¿no? O sea, imagínense que si el pastor está predicando, y alguien se levanta y comienza a hablar en lenguas, eso no está bien, ¿no? Porque ya hay forma de cómo se debe llevar un culto, ¿no? La forma como se debe de hacer, ¿no?
¿né? Si alguien se levanta a hablar en lenguas, un diácono debe ir, o un pastor, o alguien encargado debe ir y decirle, ¿sabes qué, hermano? Tienes que dejar de hablar, ¿no? O habla despacito, ¿né? Porque estás interrumpiendo. Porque no es es edificación para él mismo, no para la iglesia, ¿no? Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28. Ha habido casos en la experiencia de la iglesia en los que la interpretación no ocurrió porque el Señor estaba hablando directamente a un incrédulo que conocía el idioma. O sea, imagínate que llega un filipino en un culto y nosotros hablamos español, hablamos portugués, y de repente Dios quiere hablarle a este filipino en tagalo, y levanta a una persona y comienza a hablarle en tagalo. Era porque era una dirección, una profecía para él específicamente, ¿no? Amén. Así que, conclusión, lo importante, observando la regla del amor, es que todo sea hecho para la edificación de todos. Quiero hacer una observación aquí y quiero que lo recuerden bien. Cuando uno pide los dones es para la edificación de la iglesia. El don de profecía sobre todo. Es mayormente para usarlo en la iglesia, para su iglesia. Es el don, ¿no? Otra cosa es el ministerio de profeta. El ministerio de profeta, tú puedes ir al McDonald's y de repente Dios te habla para que le profetices a una persona, que sea cristiana o no sea cristiana. Simplemente Dios quiere hacerlo, ¿né? Otra cosa es el don de profecía. El don de profecía mayormente es para edificación de la iglesia. Lo dice mismo la Biblia, ¿no? ¿Se está entendiendo? El don de profecía estamos hablando, ¿ok? ¿Sí? Y dice, ¿no? Lo importante, observando la regla del amor, es que todo sea hecho para la edificación de todos, ¿no? O sea, los dones que uno pide y Dios te da los dones son irrevocables, no te los vuelve a quitar. Tú los vas a tener, ¿no? Pero dice que lo tenemos que usar en amor, porque estoy amando. Supongamos que yo tengo el don de sanidad, porque estoy amando a esa persona que tiene una enfermedad, voy a ir y voy a orar por ella, ¿no? No para que yo sea exaltado, yo sea vanagloriado, yo sea, ¿no? Sino para que esa persona, por amor a ella, por amor a Dios, para que Dios sea exaltado, ¿no? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, siempre va a venir esa cosita de la envidia, de por qué yo no y él sí, ¿né? Pero eso no es parte de nosotros, eso es parte de la naturaleza caída, de la carne, ¿né? Cuando venga eso, es normal, pero no debemos darle hincapié, no debemos darle pase a eso, a nuestra vida, sino hay que hay que honrar a las personas, hay que amar a las personas. Cuando alguien ha sido exaltado, hay que alegrarnos con esa persona. Si esa persona está sufriendo, hay que apoyar a esa persona, ¿no? Hay que ser un cuerpo, lo que se dice un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para ¿cómo se podría decir? Para ser exaltados nosotros, sino para exaltar al que nos llamó, a Dios, ¿no? Y esos dones que Dios nos da, va a ver primero nuestro corazón. Si, ¿para qué yo quiero el don? ¿Para que yo sea exaltado? ¿Para qué yo quiero el don? ¿O para que Dios sea exaltado? De hecho, los dones que nosotros tenemos, una sola cosa hace: exaltar a Dios y ayudar a su pueblo. ¿Ne? ¿Ok? ¿Ne? ¿Por qué? Porque los dones hablan de quién es Dios, la grandeza que es Dios. Pero ¿qué habla de nosotros? De nosotros habla otra cosa que vamos a
a ir tratando de aquí un momento. Los dones y el fruto. Dice, en cuanto al uso correcto de los dones, deben permitirse reuniones cerradas para creyentes. Las antiguas reuniones de avivamiento, en las que todos aguardaban con expectativa un derramamiento abundante de poder, teniendo así la oportunidad de recibir o perfeccionar aquello que se había recibido de Dios. Son encuentros, ¿no? Como un encuentro, por ejemplo, o como hay veces, ahorita que ustedes están creciendo más, les puedo decir eso, pero cuando hacemos reuniones solamente de diáconos, de pastores, de presbíteros, reuniones de líderes nada más, que hablan en lengua, que saben mover espiritual, ¿no? Ahí comenzamos a hablar en lenguas, a capacitarnos, a fortalecernos, a imponernos las manos, ¿no? Pero imagínate que ven un incrédulo y todo el mundo está hablando en lengua, están profetizando, tal, ¿no? Se va a turbar, va a tener miedo, ya no va a querer venir, ¿me entienden? Al menos que venga y alguien le profetice y otro le profetice, ¿no? De cosas que él vive en su realidad, en su vida diaria, y alguien que le está diciendo que él está viviendo en su, wow, diría, wow, acá está Dios, yo quiero más de ello, ¿no? ¿Ok? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahorita nuestra Jerusalén es Mac Yokaichi. Mac Yokaichi es nuestra Jerusalén. Lucas 24:49. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando uno lo lee así, dice, wow, pero es solamente esperar en Jerusalén, o sea, ir a Mac Yokaichi y esperar. No. Ellos estaban dando un gran sacrificio, porque tenemos que recordar momentos tiempo antes, Jesús había sido crucificado y lo habían matado supuestamente. Entonces todos los discípulos habían corrido, derecha, izquierda, delante, atrás. Todos habían desaparecido. Y entonces Jesús resucita y viene y les dice, ¿no? Oigan, quiero que ustedes me esperan en Jerusalén. Y en Jerusalén era donde él había sido crucificado. Y todos eran de Galilea, ¿no? Entonces, ellos tenían que estar en un cuarto de Jerusalén donde todos ellos estaban siendo buscados, los seguidores de Jesús, para poder matarlos, ¿no? Y aún así, ellos hicieron caso y se metieron en el aposento alto por obediencia a Dios. O sea, les costó. Fue un sacrificio, no una ofrenda, ¿no? Les costó el buscar a Dios, estar ahí en oración, en búsqueda. De hecho, el Pentecostés, su palabra misma lo dice, Pentecostés, 50 días fue la búsqueda, ¿no? Así que si en algún momento tienes aflicción, tienes persecución, tienes estás andando en un naufragio, en una tormenta, ¿no? Si te está cayendo lluvia, prende el fuego y sigue andando con Jesús. Sigamos andando con Jesús, sigamos yendo a la iglesia, que esas cosas que van más allá de nosotros, solamente Dios nos puede restaurar, calmar, direccionar. El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquella persona que tiene todo esto, contra tales cosas no hay ley. O sea, el acusador de nuestras almas, el diablo y todos sus huestes, aunque nos quiera acusar, nunca va a poder. Nunca va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no son frutos del Espíritu. Está diciendo el fruto del Espíritu. Es como una mandarina o naranja, como lo quieras ver, ¿no? Es un solo fruto y ahí cada diente representa paz,
gozo, amor, benignidad, bondad. Pero es un solo fruto que Dios nos ha dado, ¿no? Y está en nosotros el manifestarlo. Eso era lo que le estaba diciendo hace un rato. Los dones habla de quién es Dios, mas el fruto del Espíritu habla de quiénes somos nosotros en Cristo, ¿no? O sea, hay cristianos que son bebés espirituales. ¿Por qué? Porque este don, este fruto espiritual que Dios nos ha dado, no lo han ejercitado, no han tenido búsqueda de Dios, no han orado, no han ayunado. Y entonces ese fruto está ahí, en stand-by, ¿no? Y no se manifiesta en nosotros. Pero aquellas personas que comienzan a orar, a buscar al Señor, ese fruto se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta ese fruto en tu vida? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Entonces tú comienzas a emanar todo eso. ¡Wow! Mira, Sugoi, esta persona, ¿no? Sí, él tiene una buena relación con Dios. Automáticamente, una persona en Cristo de anciana, con más experiencia, se da cuenta de esa persona, si está orando o no está orando, la forma como está, ¿no? Podemos ser juguetones, podemos ser risueños, podemos ser con nuestro carácter normal, pero emanando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se entendió, chicos? Yo he conocido siervos, no dudo que no son siervos, con dones espirituales que profetizaban, pero eran certeros, ¿eh? Con nombre y apellido. Pero cuando los conocía, los trataba, wow, yo decía, este tipo, wow, no emana el fruto del Espíritu Santo, ¿no? No emana. Y es ahí donde yo siempre recuerdo esa parte donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? O sea, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos sanidad, en tu nombre. Y es verdad, en su nombre de Dios, porque ellos buscaron los dones y fue exaltado Dios. Pero para el fruto del Espíritu, o sea, nuestra alma, ¿no? No ha sido transformada porque no dejaron ellos que sean transformadas. Un ejemplo, este hombre de quien estoy hablando, él venía y se ponía en el estrado, en el altar, y decía, oye, he encontrado un trabajo, me van a pagar, wow, una cantidad tanto. Wow, qué bueno, y todos los aplaudían, qué bueno, gloria a Dios. Y a la próxima semana venía y decía, me he cambiado por otro trabajo, y luego yo le preguntaba, pero ¿por qué paras cambiando de trabajo? No, es que en ese lugar me trataba mal. Y fui al otro trabajo, también me comenzó a gritar. Fui al otro lugar también. Lo que pasa que hay veces Dios prepara un espíritu para tratar tu carácter. Para tratar tu carácter, prepara un espíritu. Y ese espíritu va a cambiar de nombre. Puede ser Pepe, el que me estuvo tratando mal en tal fábrica. Me voy a la otra fábrica, va el espíritu ya con otro nombre. Con Marco. Ay, no, sí, el mismo tipo, la misma persona. Te cambias de trabajo y va a seguir el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar tu carácter y hacer que tú seas rebelde. O sea, no permitas que Dios trate tu carácter. Entonces Dios te dice, wow, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, que nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿no? Y a veces también hacen las cosas conforme a su voluntad, ¿no? O sea, no le piden la dirección de Dios. Tenemos que recordar que Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Entonces tenemos que pedir la dirección de Jesús para hacer cualquier cosa. Un congreso, una célula. Señor, ¿cómo quieres la célula? En esta célula, ¿qué quieres hablar? Señor, me han pedido que traiga música, que traiga 2 alabanzas. Señor, ¿qué alabanza tú quieres que yo lleve? Señor, me han pedido una dinámica, Señor. ¿Qué quieres que traiga? Entonces tú comienzas a buscar por internet y Señor, ¿te parece bien esta? Y Dios te va a capacitar para aquello que quiere. Y cuando termina la célula, todo está conectado. Oye, mira, estaba conectado las canciones con la dinámica, con la palabra. ¡Wow! Sugoi.
Y entonces uno se alegra mucho que Dios te haya utilizado. ¿Por qué? Porque a alguien, si no eres tú, a alguien está fortaleciendo, está restaurando, está direccionando, está hablando Dios, ¿no? Eso es lo bonito. ¿Se está entendiendo? Para Dios no hay cosas pequeñas. Si te pidieron que ores, tú vas a traer la oración tal día. Wow, Señor, me avisas, Espíritu Santo, enséñame por quién orar, de qué manera orar. Señor, me han pedido que yo lleve las informaciones del final. Señor, me ayuda, Señor, a motivar a la gente si hay algún nuevo para que vuelva a venir a la célula, para que vaya al encuentro. Y tanto así, no hay cosas pequeñas en Dios. Y Dios siempre va a ver nuestros corazones. Amén, chicos. ¿Ne? Definición. El fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del hombre nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede manifestar este carácter de Cristo. ¿Ne? Solo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Por eso, es necesario que las personas sean bautizadas por sumersión de agua. Ah, no, pero tiene un vicio, fuma mucho. Lo que hay veces yo cuento de Johan. Hermano, yo estoy fumando, ¿cómo me voy a bautizar por sumersión de agua, hermano? Me da no sé qué cosa. Hermano, tú te vas a bautizar y Dios te va a fortalecer. Así son las cosas. ¿Ne? Lo que estaba predicando, ¿se acuerdan el domingo? ¿Ne? Buscad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. No es al contrario. No es al contrario. Si nosotros no podemos, o sea, con ese carácter que tenemos, si nosotros no podemos con ese vicio que tenemos, entonces, ¿cómo le van a decir a las personas, oye, primero deja el vicio y ahora sí te puedes bautizar en sumersión de agua? Oye, mejor deja esa forma de actuar tuya, tu carácter, tu debilidad que tienes y recién te bautiza. No es así, Dios no lo dice así. ¿Ne? Si para nosotros es imposible, las cosas imposibles las hace Dios. ¿Ne? ¿Se está entendiendo? Ok, chicos. ¿Ne? Hay veces uno se equivoca. En realidad, en la religión católica te dicen eso, ¿no? En la religión. Mas eso no dice la palabra de Dios. ¿Ok? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios se establece primero en nuestro entorno. ¿Ne? La presencia de Dios, Juan 3:5. No es que como cuando morimos y nos vamos a ir al cielo, ahí vamos a entrar al reino de Dios. No. El reino de Dios, dice la palabra de Dios, venga a nosotros tu reino. ¿No dice la oración que nos enseñaron en Perú siempre? Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. ¿Ne? Que su reino siempre esté en nuestro hogar, en nuestra casa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. ¿Ne? Este versículo de acá, yo les recomiendo que lo lean antes y después, que tiene algo muy, muy, muy grande aquí. Dios nos ha otorgado el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Eh? O sea, nosotros podemos en oración comenzar a declarar las cosas que no están yendo bien en nuestras vidas. ¿Eh? O así como siempre pongo este ejemplo del Cuarto de Guerra, esa película, Cuarto de Guerra, cuando la mujer, el hombre, el esposo, le iba a ser infiel a la mujer. Entonces la abuelita viene y le dice, tú tienes que pelear tu guerra de rodillas. Ya no fui y lo confrontó al esposo, sino se puso de rodillas y comenzó a declarar, pon tu batalla ahí, pon las declaraciones ahí, tus promesas, los versículos, y comienza a declarar, pero tenía que declarar con la boca. ¿Ne? Tenía que declarar, para santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta está hablando de Jesús. Jesús comenzó a lavar por la palabra, cómo quería que sea su iglesia. De la misma forma está hablando sobre el marido, o sea, sobre el hombre. ¿Ne?
sobre la mamá, sobre el papá, que tenemos el poder de la palabra. ¿Ne? Dios creó todas las cosas por la palabra. ¿Ne? Todas las cosas materiales e inmateriales, el universo ha sido creado por la palabra y por la palabra subsiste. ¿Ne? Si esto se les revela a ustedes, wow, Dios mío, ustedes van a estar pero todo el día orando. Bueno, no me quiero desviar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ne? Tito 3:5. Por la acción regeneradora de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, puede reproducir en sí mismo las virtudes de Cristo. Señor, yo siempre en mi oración le digo, Señor, por favor, ayúdame que yo no sea egocéntrico, no sea egoísta, no sea vanaglorioso, no sea orgulloso. Me ayudas, Padre. Yo declaro, Señor amado, que estas sensaciones, estos sentimientos no se van a apoderar de mí, sino yo me lleno de tu amor, de tu gozo, de tu paz, paciencia, benignidad, afloran en mí. Entonces tú comienzas a declararlo y eso se va a manifestar más rápido en tu vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ne? Acá estábamos lo que estaba hablando. Por los frutos seremos conocidos por Dios, seremos conocidos por otros cristianos a nuestro alrededor, sea de la nacionalidad que sea. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es el desobediente el que va a entrar, no es el que lo hace a su modo, a su forma. Saúl lo quiso hacer a su forma. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 16, 23. Obras sobrenaturales pueden reproducirse incluso sin la ayuda del Espíritu de Dios. Sin embargo, el carácter del Señor, que nos lleva a cumplir su voluntad y a separarnos de las obras malignas, surge únicamente cuando permanecemos en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo, hermano? No entiendo. Cuando tenemos una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios es cuando estás orando. Todos los días tú tienes un encuentro con Él. Estás orando, estás leyendo su palabra, 5 o 10 minutos tienes en tu celular una parte de los versículos diarios y estás meditando en su... Dios está hablando contigo, estás conversando con Él, ¿né? En tu mente todo el día estás conversando con Él, estás guardando tu mente de pensar cosas malas. Entonces tú estás comenzando a tener una relación íntima con Dios. Y cuando tienes esa relación íntima, ustedes se dan cuenta, mi esposa se está robando mis frases cuando predico. ¿Ne? ¿Es por qué? Porque ella para conmigo. Yo paro hablando con ella. Yo hablo algunas frases que se me paran. ¿Ne? Se me para. ¿Ya? Entonces ella no es que trate de hablar conmigo, sino que se le pega. De esa misma forma, cuando tú comienzas a andar con Cristo, se te va a pegar ¿qué cosa? Se te va a pegar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio que nos falta tanto cuando nos enojamos,
Cuando no queremos herir a otra persona y lo hacemos. Ay, pero yo dije que no lo iba a hacer, lo volví a hacer. ¿Ne? ¿Ok? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Hablando de frutos, es decir, del producto de la vida en Cristo, la Biblia destaca que estos resultan de la sabiduría, buenos frutos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto me hace recordar que cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, cuando Dios me llama, acá, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Yo había recibido todo de Dios, puro, puro. Y hay veces yo no me contenía, era como un niño, no me contenía y hablaba nomás, hablaba. Hablaba como Juan Bautista. Debes arrepentirte, te vas a ir al infierno. El Señor ya está cerca, en cualquier momento va a ser arrebatado. Y le decía así a mi familia. O cuando estaba de repente en el súper y me encontraba un tipo, ¿no? Y que estaba oliendo en alcohol. Estaba oliendo en alcohol. Y le decía, oye, tú no sabes que los bebedores de alcohol, los fornicarios, los adúlteros, no van a ir al cielo. Y le decía, o sea, no tenía, ¿cómo se puede decir? Era así, con todo iba, ¿no? Era puro. Pero después Dios fue tratando mi carácter, ¿no? Por medio de personas, por medio de esos espíritus que mandaba, por medio de esas personas que mandaba para que mi carácter fuese tratado, ¿no? Y luego comenzó a venir lo pacífico, lo amable, lo benigno, la misericordia y los buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ok? Comienza con el arrepentimiento, frutos dignos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Comienza con el arrepentimiento, frutos dignos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? ¿Vale? Creo que es lo mismo. Sí, ¿no? Repetido 2 veces. Ok. Caracterizan a quienes han salido de las tinieblas, fruto de la luz. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ne? No sé de ustedes, pero yo a veces me encuentro con amigos de Suzuka y me dicen cómo yo he cambiado, ¿no? Y podemos conversar, ¿no? Y ven el cambio radical que uno tiene, ¿no? Mi familia, ¿no? Yo creo que en ustedes también, en muchos de ustedes, ¿no? Esa fe que antes no tenían, ahora emanan ustedes fe. Ayudan a las personas a que tengan fe, ¿verdad? Tienen como fin nuestra santificación, fruto para santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está diciendo, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mientras ustedes, el fruto va a estar más grande, más arraigado en ti, la santificación va a venir por sí sola. Cada vez vas a ser más santo, más. Y como fin, la vida eterna. O sea, si viene el arrebatamiento, ten por seguro que vas a estar con Dios. Si en un momento u otro viene, Dios te lleva con Él, ten por seguro que vas a estar con Él. ¿Ne? ¿Me entienden? Si esa persona lo aceptó al Señor Jesús en ese segundo, ¿ne? Ten por seguro que va a estar con el Señor, con nuestro Rey, ¿ne?
porque no hubo el tiempo para que venga esa transformación. Pero con esas personas que no quieren bautizarse, no quieren discipulado, no quieren hacer, pero dicen, no, pero yo conozco, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús, no está siguiendo a Jesús, ¿no? El diablo también cree en Jesús, ¿no? Pero no sigue a Jesús. En cambio, esas personas que quieren, bueno, no entiendo muy bien, pero quiero bautizarme. Bueno, yo tengo tengo muchos problemas en mi carácter, tengo muchas dificultades conmigo mismo, pero quiero bautizarme. Esas son las personas ideales que Dios transforma, ¿né? Esas son las personas que Dios, el Espíritu Santo, es experto en transformar, ¿né? De hecho, yo cuando me bauticé por sumersión de agua, yo todavía no me había casado. Creo que eso ya les conté, ¿no? Mi esposa Miriam estaba en Perú con Mirsen. Yo me casé cuando Mirsen tenía 2 añitos, creo, 3 añitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi casamiento anterior estaba casado con una japonesa y ese es un juicio, ¿no? Y no salía, sino me tenía que ser con abogado, el abogado no era el capacitado para ello y se demoró demasiado. Pero bueno, aún así el pastor, tú necesitas ser bautizado por sumersión de agua, ¿no? Hay personas que tienen, y yo no critico a los siervos que piensan que no debe ser, porque Dios creo que hace su obra de la multiforme obra que Él hace, ¿no? ¿Ok? El fruto del Espíritu se manifiesta de la vida de quien permanece en Cristo. Esta palabra meno en griego significa continuar siendo, quedarse, conservarse, perdurar, persistir. O sea, pero tampoco no vamos a bautizar a alguien que diga, no, me quiero bautizar porque se ve bonito, o alguien que no conozca, no entienda lo que está haciendo, ¿no? Son esas personas que quieren cambiar, quieren una vida nueva, pero no pueden hacerlo por su propia fuerza. Lo han intentado 1 vez, 2 veces, 3 veces, y no pueden. Y las personas le dicen, no, pero tienes que cambiar tu carácter, no, pero tienes que dejarlo vicio, y no lo puede hacer, pero quiere cambiar. Entonces esas son las personas ideales. Pero esa persona solamente, oye, porque se ve muy bonito, me gusta, sí, yo creo en Jesús, pero no se arrepienten del pecado, de lo que están haciendo. Esas personas no son las indicadas para ello, ¿no? ¿Ok? En el texto de Juan 15 aparece 12 veces, siempre vinculada a la idea de producción abundante. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo, versículo 4 veces. Solo da mucho fruto quien permanece en él, versículo 5, 1 vez. Es cortado quien no permanece en él. Estamos hablando de la palabra permanecer en él, ¿ok? De permanecer en Jesús. Es cortado quien no permanece en él, versículo 6. Tiene respuesta a la oración aquel en quien la palabra permanece, versículo 7, 2 veces. Permanece en su amor, versículo 9, 1 vez. Guarda sus mandamientos, o sea, permanece los mandamientos en él, versículo 10, 2 veces. Sigue dando fruto que permanece, versículo 16, 1 vez. Permanecer, ¿no? Permanecer en Cristo. Teniendo, no teniendo. Sintiendo, no sintiendo. ¿Ok? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Ne? Ese versículo es muy grande, Filipenses 4:13. Antes de eso, Pablo está diciendo, he sido enseñado a tener y no tener, a seguir a Jesús comiendo o no comiendo, ¿ne? Sano o enfermo, ¿ne? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, he permanecido.
Los dones y el fruto. Así como hay 9 dones espirituales, hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor espera que tengamos equilibrio en nuestro crecimiento espiritual. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor Jesús, nuestro Salvador, comenzamos a emanar su carácter, a ser más como Él, y dejamos de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. ¿Eh? ¿Quién crece en el poder de Dios sin el contrapeso de la palabra de Dios se vuelve fanático? Repito, quien crece en el poder de Dios sin el contrapeso de la palabra de Dios se vuelve fanático, inclinándose al sensacionalismo. Por otro lado, quien conoce la palabra pero no busca el poder mediante la oración se vuelve formalista, teniendo al racionalismo. Racionalismo. Bueno, racionalismo. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? O sea, los dos tienen que ir de la mano. Crecer en el poder de Dios y también crecer en la palabra de Dios. Y todo eso lo hacemos en oración, ayuno con la palabra de Dios. Por esta razón, la preocupación de los apóstoles fue permanecer en el propósito original de Dios, dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Es donde a ellos les estaban diciendo, ¿no?, que tenían que cuidar a las viudas. Pero cuidando a las viudas estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen. Vamos a levantar diáconos entonces. Y es donde levantan a los primeros siervos, ¿no? A los primeros diáconos. Eso está en Hechos 6:4. Y estos, los que estaban levantando, a ellos en el original dicen presbíteros, ¿no? Ancianos. O sea, los ancianos, los presbíteros, se tienen que dedicar en la oración y en el ministerio de la palabra, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la dirección de Dios. ¿Ne? ¿Ok? Y en la enseñanza, y en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Amén, chicos. Vida espiritual creciente. Camino. ¿Cómo se logra? Gracia, a través de la oración y la alabanza. Conocimiento, a través de la lectura y la meditación de la palabra. Repito, vida espiritual creciente en fortalecimiento, en sabiduría, en carácter, ¿no?, en estructura del cristiano, ¿no? ¿Cómo se logra? A través de la oración y la alabanza, a través de la lectura y la meditación de la palabra. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Referencias bíblicas, estamos en 2 Corintios 4:15, Efesios 4:7, Colosenses 3:16, Josué 1:8. Resultado, genera los dones del Espíritu cuando estamos en oración y alabanza. Y cuando estamos a través de la lectura, de la meditación de la palabra, genera el fruto del Espíritu. Y los dos deben estar juntos, queridos, juntos, para ser fuerte en Cristo, ¿né? Para que nadie venga y nos engañe, ¿né? Pidan los dones, siempre que estén en oración, hagan sus mismas oraciones que siempre hacen, su misma conversación con Dios, pero siempre estén pidiendo esos dones que ustedes, el mismo Espíritu Santo nos lleva, nos mueve a pedir ese don, ¿né?
el don de servicio, el don de profecía, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus, ¿no? La diferencia entre don y fruto está en el propósito. Dones para hacer capacitación, lo que el creyente puede hacer en la obra del Señor, o sea, para la iglesia. Fruto para hacer. Dones es para hacer y fruto es para ser. Carácter, lo que el creyente es en el Señor. Tener el carácter de Cristo. En el origen, dones surgen en el bautismo con el Espíritu Santo, viviendo fervoroso en el Espíritu. Fruto comienza en la regeneración, permaneciendo en Cristo, teniendo una relación. Comienza el resultado, ¿no?, del fruto. ¿Ok? En la recepción, dones, ocurre de repente, instantáneos. Se reciben por la acción del Espíritu Santo, por imposición de manos, ¿no? Fruto se produce lentamente, gradual. Se desarrolla mediante la obediencia a la palabra, ¿no? Por medio de la obediencia. O sea, ahí donde hablamos, ¿no?, de ser niños espirituales, adolescentes espirituales, jóvenes espirituales, adultos espirituales. Vas creciendo con el Señor en conocimiento, en oración, y Dios te va llenando de ese fruto. O bueno, vas comenzando a emanar ese fruto tan bello del Espíritu Santo. El hecho de que un hombre sea usado en los dones no implica necesariamente que sea espiritual. Repito, esto subráyenlo, memorícenlo, grábenselo en su corazón. El hecho de que un hombre sea usado en los dones no implica necesariamente que sea espiritual. Muchos miran con reverencia a una persona dotada de poder como si fuera más espiritual. Sin embargo, el criterio sigue siendo la rectitud, es decir, la coherencia con los principios de la palabra. Amén, chicos. ¿No? ¿Vamos a terminar hasta aquí? No. Un poquito vamos hasta fruto, expresión de vida. ¿Ok? Y fue a Anaiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Anaiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. 1 Samuel 19, 23, 24. ¿Se acuerdan de la prédica? Estaba hablando de Saúl, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y Saúl del Nuevo Testamento, que era Saulo de Tarso, o sea, Pablo. ¿No? Ahí donde estaba diciendo, eso fue en Ramá, donde él comienza y tiene un encuentro con Dios sobrenatural, hasta que se despoja de su vestidura y comienza a profetizar. Pero sale de ese acontecimiento y sigue con lo mismo de antes. No busca a Dios, no busca su dirección, no busca, ¿no? No cambia de amistades y se vuelve un apóstata. ¿Cuál era el estado espiritual de Saúl? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Eh? Esas contiendas vienen del carácter de una persona. Analizar la situación de la iglesia de Corinto. Debido al desequilibrio entre don y fruto, el apóstol Pablo insertó intencionalmente
entre el capítulo 12, la naturaleza de los dones, y el capítulo 14, el uso de los dones de la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, las características del amor. Con eso, quiso asegurar con afirmar R. Carlson que sin amor en el centro todo se reduce a nada. O sea, ¿por qué yo quiero hablar en lenguas? Para yo ser restaurado. ¿Y por qué quiero ser restaurado? Porque quiero tener el carácter de Cristo. Bueno, yo quiero ir al cielo, pero también quiero que otras personas conozcan a Cristo, porque amo a otras personas y no quiero que se vayan al infierno. No quiero que se vayan y conozcan el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Eh? ¿Por qué quiero los dones espirituales? Para ser usado por Dios y que su iglesia sea fortalecida. Aquellos hermanos que necesitan de oración, que necesitan esos dones. Para ser usado por Dios, para que los incrédulos cuando vengan conozcan que Dios es real y verdadero. ¿Eh? Todo lo que hacemos, todo siervo lo que hace, lo hace por amor. Por amor. Y cuando tú lo haces por amor, tenlo por seguro que Dios muy rápidamente te va a conceder esos dones. Te va a conceder todo aquello que estás precisando, que estás pidiendo. Amén, chicos. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí. No tengo lapicero. Amén. Vamos a estar orando para el término de la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ha estado buena la clase porque no los veo con sueños. Lisette, estás con los ojos bien grandes. Es una foto. Es una... No, se está moviendo. A ver, muévete. No, sí. Ok, chicos. Catherine, ¿puedes orar por el término, por favor? Catherine. Onegai shimasu. Catherine. Espera, ha jalado la palanca y estamos esperando a que se vaya el ruido. Ajá. Y el olor también. El olor no llega por acá. Catherine. Sí, hermana, disculpe, es que estaba dando de comer a mis niñas. Ah, ya no hay problema, hermana. De aquí las hermanas estaban hablando que estabas en el baño, hermana. No. Hasta ya no llega el olor. Se me escuchó. Ya. Gracias, Señor, por este día, Padre amado. Te doy gracias, mi Dios bendito, por haber permitido, Señor, esta reunión de cada jueves, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, conocer de tu palabra, Padre amado. Sí, te pido, mi Dios bendito, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente, Señor, y por los que no están presentes, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando día a día, Señor, momento a momento, Señor, nuestro carácter, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre amado, por nuestro hermano Senuit, Señor, por su familia, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu manto sagrado, Padre amado. No dejes que el enemigo se levante, Señor. Sigue fortaleciéndole, Señor. Fortalece a su esposa, Señor. Sigue fortaleciendo a sus hijos, Padre amado. De igual manera, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, el hogar de cada uno de ellos, Señor. Protege, Señor, su corazón, Señor, de cualquier maldad, Señor. Libértalo, Señor, de cualquier mal pensamiento, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta clase, Señor, y que todas las clases, Padre amado, no solamente sean enseñanzas de manera consciente, Padre, sino que realmente sea una transformación, Señor, diaria, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Danos un buen descanso, Señor, esta noche, Padre amado. Y protege, Señor, y cuida a todas las personas, Señor, que no pudieron estar, Señor, en esta noche, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Padre, sí, también te pido, Señor, ahora que estaba recordando, papá,
Que visite, Señor, a nuestra hermana Caroline, Padre amado. Señor, te lo pedimos, Padre. Sé tú guardando ese corazón, Padre. Sé tú guardando su mente, Señor. Sé tú con ella en todo tiempo, en todo momento, Padre, fortaleciéndola, Señor amado. Sé tú, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, como una unidad, como una familia, que también nos dolemos, Señor amado, de lo que está pasando a ella, Padre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú, Padre, llenándola de fuerzas, de amor, de gozo, de paz, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, de dominio propio, Padre amado. Nos ayudas, Padre Santo, a nosotros también a saber cómo, Señor, poder ayudarla, Padre, aparte de estar orando por ella, Señor amado. Nos ayudas, Padre, porque muchas veces no tenemos qué decir o qué hacer, Señor amado. Nos ayudas, Espíritu Santo. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta ahora tú la has socorrido, porque hasta ahora la vemos, Señor, con buen semblante, Padre. Pero que sea, Señor, tu presencia en todo momento con ella, Padre. Y así, Señor, terminamos esta escuela, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Danos experiencias personales contigo, Padre amado, y llénanos de esas armas espirituales, esos dones espirituales, Padre, a mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Buenas noches, chicos. Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca.